A manera de resumen, les expliqué que Isaías 53 no es una profecía mesiánica, básicamente por los siguientes puntos. 1. Isaías 53 pertenece a toda una sección del libro del profeta Isaías que no es mesiánica, en ningún sentido, porque es una sección que habla de la restauración del pueblo de Israel después del exilio en Babilonia, o sea, del final del exilio y del renacimiento de Judea como reino, pero entonces es una sección en la que no se anuncia nunca, de ninguna manera, la restauración del linaje de David en el trono. Si no se habla de este tema, no es mesiánico, punto, porque lo mesiánico para el judaísmo y para la Biblia es estrictamente lo que tiene que ver una de dos, o con el linaje de David y el trono en Jerusalén, o con el sumo sacerdocio en el templo en Jerusalén. Si no se habla de estos temas, no es mesiánico, punto. Así funciona la lógica intrínseca del texto bíblico. Entonces, en toda esta sección, todo este pasaje, no se nos habla de la restauración del linaje de David en el trono, y por el contrario, se nos habla de que Israel va a ser gobernado por un emperador extranjero, por Ciro el Persa. Entonces, esta sección no es mesiánica, por lo tanto, Isaías 53 no es mesiánico. Segunda. Eso es totalmente falso, porque el pasaje de Isaías 53 sí habla de un Mesías, de un ungido que tenía una misión en particular que cumplir delante del Señor. Los reyes de Israel eran ungidos, los profetas de Israel eran ungidos, los sacerdotes de Israel eran ungidos. Sí, pero ninguno de ellos podía salvar al pueblo de Israel ni a la humanidad. Pero en el caso del personaje de Isaías 53, porque es una persona que sufre, que padece, que muere por causa de los pecados de la nación de Israel, pero también de toda la humanidad. Porque el personaje de Isaías 53 es una persona, no es la representación del pueblo de Israel, el cual padeció los castigos del cautiverio asirio y del cautiverio babilónico por pecadores, no por justos ni por santos. Pero bueno, un ungido era alguien designado por el Eterno para desarrollar ciertas actividades o desempeñar ciertos cargos delante de Dios, ya sea rey, profeta o sacerdote. Pero también había personas especiales destinadas a desarrollar una misión delante del Señor que no necesariamente tenía que ser las tres anteriores. Un rey de Israel era un ungido, un Mesías, que desempeñaba su cargo como rey delante del Señor. El sumo sacerdote era un ungido, un Mesías para el Señor, que desempeñaba sus funciones como intercesor en el pueblo de Israel. Un profeta era un ungido, un Mesías para el Señor, que traía la palabra del Señor al pueblo. Y en el caso de Isaías 53, estamos viendo a un ungido, a alguien especial que, de acuerdo a la escritura de Isaías 53, no habla de ningún pueblo, no habla de una muchedumbre de personas, sino habla de una persona en específico, un ungido del Señor, por eso lo llama mi siervo. Y este siervo, este ungido del Señor, su único propósito de existir era morir. Su misión era sufrir, era morir para salvar al pueblo. Esa fue la misión anunciada de Isaías para el Mesías sufriente en el capítulo 53. Isaías 53, versículo 6, dice claramente, en plural, dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Eterno cargó en él, es decir, en singular, en el Mesías, en ese ungido,
El Eterno cargó en ese ungido el pecado de todos nosotros. Si nota usted la diferencia entre plural y singular, y sobre todo notamos textualmente que habla de un ungido que iba a desempeñar una misión en específico, una misión particular, que era la de cargar el pecado de todos nosotros. Ya no en un animalito, en un toro, ya no en una oveja, sino en una persona, en un ungido, en un Mesías. Versículo 7. Angustiado él. No dice angustiado el pueblo de Israel. Dice angustiado él, el Mesías. Y afligido el Mesías. No abrió su boca para defenderse, sino que como cordero fue llevado al matadero, al sacrificio, y como oveja, una figura simbólica, como oveja, esto lo entienden los judíos, como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En singular, no en plural. Una persona, no un pueblo, no cualquier persona, sino un ungido, un Mesías, el Mesías. El judaísmo religioso dice, si en el pasaje donde se mencione a un supuesto Mesías, si no viene a restaurar el trono davídico sobre Jerusalén, por lo tanto, no es el Mesías. Eso es totalmente falso. Para ellos, el Mesías tiene que ser un rey de la casa de David, obligando a que el Mesías deba de ser un rey forzosamente. Pero eso es lo que piensa la religión judía, y así piensan los judíos. Pero los planes del Eterno son otros, fueron otros. El judaísmo religioso encasilló al Mesías a un cargo como monarca, como rey. Pero los planes del Eterno fueron otros, y el Mesías tenía que padecer, tenía que morir. El judaísmo religioso esperaba y espera un rey, pero los planes de Dios fueron otros. Envió a un siervo que no vino para ser servido, sino para servir. Esto nos habla de la ignorancia del judaísmo y de los judíos, porque ignoran los requisitos para que sea nombrado una persona como rey de Jerusalén o rey de Israel, porque para esto hasta ignoran dónde se encuentra el trono de David aquí en la tierra. No está en Jerusalén, pero está aquí en la tierra. El trono de David, la corona de David, está aquí en la tierra. Pero obviamente el judaísmo religioso ignora, como ignora la palabra del Señor. Bueno, pero para demostrarte que Isaías 53 nos está hablando del Mesías, y este Mesías es rey. Isaías capítulo 49 versículo 8 dice: así dijo el Señor, el Eterno, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, o el pueblo del pacto British, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Otra vez judaísmo, Isaías 45, versículo 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos, acérquense y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Eterno?
y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, o sea, no nada más los judíos, porque yo soy el Eterno y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Estas escrituras quiere decir entonces que el Mesías de Isaías 53 no era cualquier Mesías, no era cualquier rey, no era cualquier sacerdote, no era cualquier profeta. Isaías 53 nos hablan del ungido del Señor. Libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Isaías nos viene diciendo que el que va a salvar a su pueblo es el Eterno, es Jehová, es Yahweh. Y en Isaías 53 nos dice, sí, efectivamente, el Mesías sufriente salvará al pueblo de sus pecados. Hemos entendido entonces que Isaías 53 nos habla del Mesías sufriente, pero que no es cualquier Mesías, sino que es el mismo Eterno, el que vino a salvar a su pueblo y a toda la humanidad de sus pecados. Yahshua no vino para ser rey, Él es el rey. Yahshua no vino para ser ungido, Él es el ungido. Yahshua no vino para ser servido, sino para servir. Isaías 53, versículo 5: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta de ello? ¿Pero qué dice el judaísmo? No, Isaías 53 no habla de una persona, habla de una nación, y más adelante vamos a rebatir esa excusa, esa mentira.